A ver, hermanos, les invito en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 29. A ver, amados hermanos, este año 2023, para que se va el año, estamos a un mes para que se acabe este año, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, pues, al empezar este año 2023, hemos pedido las nuevas fuerzas para que nos dé a Dios? Tú y yo seguimos en el camino de Dios, amados hermanos, por la misericordia de Dios. Pero en este año 2023, ¿cuántos de nuestros hermanos tal vez no están con nosotros? Pero tú alégrate, hermano, porque a pesar de los problemas, aflicciones, pruebas que ha venido en tu vida, aún estás aquí, aún estás permaneciendo en el camino de Dios. No es por tu fuerza, amados hermanos, sino es por la fuerza que nos da Dios. A ver, vamos a dar lectura, hermanos. Dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tomen su asiento, hermanos. La palabra nos dice, amados hermanos, en Isaías, que Dios da esfuerzo al cansado. Entonces, en este año, o en el caminar de nuestra vida, en el camino de Dios, por la misericordia, ¿de quién estamos aquí, hermanos? Es de Dios, por la fuerza que Él nos ha dado. No es, amados hermanos, por tu fuerza ni por mi fuerza, porque dice la palabra, Él quiere decir Dios, da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces te has sentido cansado? ¿Cuántas veces te has sentido afligido? ¿Cuántas veces te has sentido que ya no podías? ¿O cuántas veces dijiste hasta aquí nomás? ¿En algún momento te has sentido así, hermanos? Sí, nos hemos sentido así. Muchas veces cuando a nuestra vida viene enfermedad, viene problemas, viene cansancio, no sé qué pueda venir mientras estamos en esta tierra, nos hemos sentido afligidos, cansados, turbados, pero ¿quién nos ha ayudado? Es Dios, amados hermanos. Por eso en esta hora hay que dar las gracias a Dios, porque gracias a Dios tú y yo estamos aquí. Si yo sigo parado aquí delante de ustedes, no es con mi fuerza, hermanos. Si yo sería con mi fuerza, no sé dónde estaría, amados hermanos. Es por la misericordia de Dios. Muchas veces yo he dicho hasta aquí nomás, o ya no puedo más, mejor no voy a la iglesia. El ser humano a veces así, escuchas algo y cómo pueden hablar o pueden decir de mí. Así muchas veces en tu vida llega esas aflicciones. Muchas veces es que por más que tú hablas, que tú prediques la palabra, amados hermanos, todavía estamos en esta tierra donde a veces estamos rodeados de tantas cosas negativas. Todavía estamos aquí en la tierra, amados hermanos. Usted no puede decir los que predican la palabra ya estarán en espíritu. No, amados hermanos. Hacemos el gran esfuerzo de santificarnos día a día, amados hermanos. Hacemos ese esfuerzo de purificarnos, de limpiarnos. Tratamos de caminar como dice la palabra. Pero muchas veces, hermanos, puede ser fácil de aquí decir, esfuérzate, anímate. En verdad, amados hermanos, yo les pido para todos los líderes de esta casa de oración, de esta casa de Dios, que ustedes, que nos ayudes bastante con su oración. Muchas veces el líder de esta casa de oración o de las demás iglesias puede venir, un ejemplo, a un ayuno, a una vigilia, tal vez puede venir cansado o afligido o desmotivado. Pero se dice, hermana, pase adelante, nos vas a compartir la palabra. O hermano, pasa adelante, nos vas a compartir la palabra. ¿Qué le queda? Le queda limpiarse, purificarse y decir, hermanos, hay que seguir adelante. Hermanos, esfuércense. Y el que está sentado puede decir, yo quisiera tener esa fuerza que tiene el hermano. No, amados hermanos, todos estamos por misericordia de Dios, hermanos. Si en este año seguimos aquí, es gracias a Dios.
Tú en tus oraciones nunca dejes de agradecer a Dios, amados hermanos. Pero nos hay que dar cuenta cuántos de nuestros hermanos tal vez se han soltado de la mano de Dios. Cuando tú te pones esa meta a largo plazo, tú te vas a sentir cansado. No te pongas esa meta. Ahora que va a terminarse este año 2023, ponte esa meta espiritual. Señor, este año 2024 también ayúdame. No me sueltes, no dejes que yo me resbale, aunque venga debilidades en nuestra vida. ¿Cuál es la debilidad? Cuando tú tal vez escuchas alguna cosa negativa, o cuando tú te sientes tal vez enfermo, te sientes afligido, te sientes que Dios no escucha tu oración, ahí entra a las personas en su vida debilidad. Y esa debilidad hace que tu fe baje. Por eso no hay que pedir a Dios que Dios nos aumente nuestra fe. Por eso todos en este año, que vamos a empezar dentro de pocas semanas, se podría decir, otro año 2024, hay que pedirle a Dios, Señor, en este año dame más fuerzas. Señor, en este año dame más sabiduría. Porque si tú dices, Señor, ¿cuándo volverás? Ayúdame, lo que tú pides se te hace largo. ¿Y cuántas veces? A veces yo escuché una vez que una hermana decía, ¿no? Tanto tiempo, dice, Cristo vuelve, Cristo, tanto que no volvía, y ya me he vuelto al mundo. Ay, así se escucha, amados hermanos. Por eso dice el ser humano, ya sea en lo físico o en lo espiritual, hay que ponernos metas cortas. Amén. A su nombre. Entonces dice, amados hermanos, Él da esfuerzo al cansado. Entonces Él nos ha dado esa fuerza, amados hermanos. Cuando te has sentido débil, cuando te has sentido cansado, cuando te has sentido fatigado, cuando decías, hoy día en la tarde me falta al culto, hoy día no voy, pero el Espíritu Santo estaba ahí ayudándote. Luego dice, y multiplica las fuerzas. Multiplica quiere decir, lo aumenta. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desmotivados? Tal vez estás orando, no sé por qué, cuando no te responde te sientes desmotivado, te sientes afligido, cansado. O puedes decir, le sirvo a Dios, pero no me sana. ¿Quién era en la Biblia, amados hermanos, que predicaba, caminaba, no sé, hacía muchos viajes, pero estaba enfermo? Pablo ha caminado, ha corrido en el Evangelio, como nadie, amados hermanos, pero él estaba siempre enfermo. Y ahora Pablo muchas veces, en Corintios habla, ¿no? Muchas veces Pablo se ha quejado. Pablo ha dicho, ¿acaso no camino en frío? ¿Acaso no camino de hambre? ¿Acaso no me canso? El obrero debe ser digno de su salario. El obrero debe vivir de la iglesia, diciendo, Pablo se ha quejado. Cuando Pablo así se quejaba, ¿qué le ha dicho Dios? Pablo, bástate de mi gracia. En tus debilidades mi poder se perfecciona. Y así nos dice a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu debilidad? Puede ser esa enfermedad, ese cansancio. En ahí Dios se perfecciona su poder. ¿Y de qué manera se perfecciona? Es que cuando tú te sientes enfermo, cansado, debilitado, desmotivado, más doblas tu rodilla. Pero si estás sanito, tienes dinero, tienes salud, no te falta nada, te olvidas doblar tu rodilla. Así es el ser humano. Pero a ver que venga algo, doblas tu rodilla. Esperas 12 de la noche para que doblas tu rodilla. Duermes un ratito, esperas las 4 de la mañana para que doblas tu rodilla. Yo cuando a mi vida ha llegado una prueba, yo he parado así, yo sé que así cuántos de nosotros. Entonces Pablo, amados hermanos, decía, yo estoy enfermo y ¿cómo voy a orar a los enfermos? Entonces Dios le decía, en tus debilidades yo me perfecciono. ¿Y cuántos de nosotros, la gente que no escudriña bien la palabra de Dios, aún siendo cristiano, amados hermanos, si te ve que estás enfermo, mal,
pero tanto sirve a Dios, pero mira, la hermana o el hermano para enfermo. Es que no he entendido bien la palabra, es que para enfermo porque eso es su aguijón, como a Pablo Dios le había dado. Es que Dios, ¿por qué le ha dado a Pablo ese aguijón? Porque no quería que Pablo se aparte. Además, Dios le había dado ese don de continencia. Pablo no tenía familia. Entonces, así Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Tal vez nos sana sanito y nos volvemos cuando somos sus escogidos. Entonces, nosotros, cuando no sabemos, nos podemos quejar, ¿no? Muchas veces, paro enfermo, no me sano. Hay que decirle gracias. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, amados hermanos, dice, solo Dios multiplica las fuerzas al que no lo tiene. Amén. A ver qué nos dice también en el libro de Josué. Este versículo es muy, muy conocido, amados hermanos. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí, amados hermanos, Moisés ya estaba muy viejo, se podría decir. Moisés dice, hasta su vista se le había oscurecido ya. Entonces, había buscado a este joven que se llama Josué, para que Josué le pueda reemplazar a Moisés. Entonces, le está diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ahora la palabra nos dice a nosotros, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes a la diestra ni a la siniestra. Quiere decir, no te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino tu mirada que sea de frente. Está diciendo, ¿para qué? Dice, para que tú puedas ser prosperado en todo lo que hagas. Le está diciendo a Josué, amados hermanos, para que pueda reemplazar a Moisés. Amén, porque ya Moisés estaba a su edad bien avanzado. Y así también los jóvenes, ¿no? Mañana más tarde, aquí, si permanecen en esta casa de oración o en otro lugar, ellos van a predicar la palabra, ellos van a llevar la palabra. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios hoy en la tarde nos habla a ti y a mí que solamente nos esfuercemos. Porque ¿quién nos va a dar la fuerza, hermanos? Dios. ¿Quién va a multiplicar nuestra fuerza? Dios. Porque nosotros solo no vamos a poder, hermanos. Pero ¿cómo te va a dar fuerza? Cuando tú oras. ¿Cómo te va a multiplicar tu fuerza? Cuando oramos. Si nosotros no oramos, no le pedimos, Señor, aumenta mi fuerza, diciendo, tampoco no nos va a aumentar nuestra fuerza. Amén. Entonces, amados hermanos, ahora vamos a pasar vamos a hacer como un repaso de lo básico de la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Está bien? Escuchen nomás, hermanos, porque nuestra hermana Miriam les va a entregar ya copia. Amén. Entonces, todos hay que escuchar nomás. Yo voy a leer y vamos a escuchar. Amén. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Algunas palabras o algunos que al final, amados hermanos, vamos a hacer preguntas. Amén. Amén. Hermanos, ¿estamos despiertos? Gloria a Dios. Hermanos, se han puesto tristes cuando he dicho vamos a pedir a Dios las nuevas fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a ver, amados hermanos, vamos a dar una repasada. No van a anotar nada, escuchen nomás. Amén. Dice, a ver, ¿cuáles son los libros del Pentateuco?
los libros conocidos como Pentateuco de la Biblia, Pentateuco. ¿Qué quiere decir esta palabra Pentateuco? Quiere decir 5. Amén. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 es Pentateuco, viene de 5, Pentateuco. Amén. Luego, ahora los libros históricos. Cuando nos dice libros históricos, dice aquí, historia de Israel, desde su entrada de la tierra prometida hasta el tiempo en que los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Es una historia del pueblo de Israel. Libros históricos, es desde el libro Josué hasta Esther, son 12 libros. Esos son conocidos como libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. 12 libros históricos. Amén. Son libros que narran la historia de Israel desde la entrada de la tierra prometida hasta el tiempo en que los muros de Jerusalén, dice, fueron destruidos. No, perdón, reconstruidos. Ahora, los libros poéticos o de sabiduría. A ver, ¿cuáles son estos libros? Poéticos o de sabiduría, dice. Son desde Job hasta Cantar de los Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos son los libros poéticos y de sabiduría. Luego, libros proféticos. Son 5 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Cuáles son los 5 profetas mayores? Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Esos son los 5 profetas mayores. Ahora, ¿cuál de estas profetas era el principal profeta, hermanos? De estos 5 hay uno principal. ¿Cuál era, amados hermanos? Es como decir, amados hermanos, aquí en la casa de oración, los salmistas o los ministerios de alabanza son varios, pero hay uno que ha venido desde más antes. Yo sé, cuando pregunto, todos van a decir quién era. ¿Quién era, amados hermanos? A ver. No, de nuestro ministerio, de los salmistas, de lo que ha cantado desde más antes que nadie. ¿Quién era? No, de la casa de oración. Desde más primerito, ¿quién era? De los ministerios, fuera del pastor. Hermano Julián. ¿Ve? Hermano Julián, de los ministerios. Así también, hermanos, de los profetas. ¿Quién era? A ver. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ellos son los 5 profetas mayores. Pero dentro de ellos, dice, amados hermanos, había un profeta que era príncipe o mayor, era príncipe de los profetas, o sea, el profeta mayor. Isaías, el principal, el más conocido. ¿Y cómo también le conocían a este profeta? ¿Cómo era este profeta? Era, cuando él no conocía la palabra, Isaías era un hombre duro. Era un hombre así como Nabucodonosor, un hombre desobediente, un hombre desordenado, era Isaías. Pero después, ¿cómo se había vuelto su corazón? ¿Cómo era este profeta Isaías? Era el profeta Isaías más llorón. Era conocido el profeta llorón. Amén. Es como Jonás. Jonás dice que era conocido como paloma. En algún momento les puede preguntar, ¿no? Jonás, ¿qué simboliza? Paloma. Amén. Entonces es Isaías. Ahora 12 profetas menores. ¿Cuáles eran los 12 profetas menores?
de Oseas hasta Malaquías. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los 12 profetas menores. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los 4 evangelios? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Y por qué se le dirá 4 evangelios? Evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelios? Evangelios, mensaje de Dios, mensaje nuevo, palabra nueva, amén. Luego hechos. Esos son los 4 evangelios. Ahora pasamos al libro de Hechos. ¿Cómo es conocido también, hermanos? Hechos, ¿cómo es conocido? O sea, ¿con qué nombre más se le conoce? Hechos, conocido como libro histórico. El primero fue escrito este libro, dice, ¿no? Conocido como libro histórico, es el Hechos. Luego las 9 cartas paulinas. ¿Cuáles son estas cartas paulinas? Amén. Estas cartas son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Son 9 cartas paulinas. Paulinas, amén. Luego dice, Pablo también dice, considera carta pastoral. O sea, en estas cartas da encargo más a los pastores. Son 4 cartas donde da encargo a los pastores, o palabra más para los pastores, obreros, obispos. ¿Cuáles son? Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Por ejemplo, en Timoteo, ¿a quién le encarga Pablo? A Timoteo le encarga. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia del Señor, le dice. Yo sé que la fe que hay en tu abuela Loida, hay en tu madre Eunice. Esa misma fe también hay en ti, Timoteo, diciendo Pablo, bien se ha encargado a Timoteo. Es que Pablo, cuando en una iglesia estaba encargado o estaba como obispo también, como apóstol en esa iglesia, pero Pablo tenía que salir. Cuando tenía que salir, dice, para que le deja a quien en confianza había confiado en este joven Timoteo. Por eso le había dicho, hijo mío, esfuérzate. Tú pues esfuérzate, le ha dicho. Y le ha dicho, esa fe que hay en tu abuela Loida, esa fe hay en tu madre Eunice. Yo sé que en ti también, Timoteo, hay esa fe. Por eso ha confiado Pablo. En estas 4 cartas pastorales, Pablo encarga bastante sobre la obra de Dios. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, dice también. Amén. Luego viene epístolas generales. ¿Cuáles son las epístolas generales? En estas epístolas, amados hermanos, más habla de la fe. ¿Cuáles son estas epístolas? Empieza de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de San Juan, Segunda de San Juan, Tercera de Juan y San Judas. Ahí habla más de la fe. Amén. Esos son conocidas epístolas generales. Ahora a ver quién se acuerda. El libro Apocalipsis, ¿cómo también era conocido, hermanos? Revelación o profético. Conocido como libro de revelación o profético. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? A su nombre. A su nombre. Ahora vamos a pasar también a ver sobre los valores del cristiano. Nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios, dice, debemos tener valores. Dice, creemos en un Dios como ser supremo. Dios es el ser supremo.
que creó todo cuanto existe. Como cristianos nosotros creemos en Jesús. Porque ¿quién es Jesús? Nuestro Salvador. Dice Jesús es el camino, la vida y la verdad. Jesús es, amados hermanos, nuestro mediador. Amén. Por eso cuando oramos, hermanos, siempre tenemos que decir, cuando vas a terminar ya tu oración, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Porque Jesús es tu mediador. No puedes ir, dice, de frente al Padre. Tú estás parado aquí, aquí está Jesús y ahí está el Padre. Entonces Jesús es el mediador. Por eso dice la Biblia en San Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no es por mí, no van nadie al Padre. Por eso dice, Jesús es nuestro mediador. Por eso es muy importante cuando oramos decir, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias o te pido, ¿no? Porque ¿quién es nuestro mediador? Es Jesús. Creemos en la vida, creemos en la familia, creemos en el servicio. No sé qué día nomás el pastor nos compartía la palabra, ¿no? A ver, les vuelvo a preguntar. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? ¿El quien se sienta a la mesa o el quien sirve? El quien sirve es mayor. Entonces a nosotros lo que nos debe placer o gustar es servir, sin quejarnos. A veces nosotros nomás podemos decir, yo nomás hago, pero ella no hace. Es que para ti es mejor, amados hermanos. Pero el ser humano cuando no entendemos podemos decir, todo yo podríamos decir, tal vez. No creo, ¿no, hermanos? Porque dice, el que sirve es mayor. Creemos en la identidad de la fe cristiana. Todos tenemos una fe. A ver, alguien que no tiene fe, a su nombre. No tienen fe, hermanos, estamos diciendo los que tienen fe. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Gloria a Dios, amados. ¿Ves? Están durmiendo, hermanos. Que hable las hermanas. Luego dice, creemos en la educación integral. Los cristianos, dice, debemos ser íntegros. Aunque no lo somos perfectos, pero tenemos que perfeccionarnos. Amén. Luego dice, creemos en compromiso con nuestro prójimo. Nosotros estamos comprometidos como cristianos con ayudar a los demás. Cuando hablamos en el libro de Isaías 58 sobre el verdadero ayuno, ¿cuál era el verdadero ayuno? Compartir tu pan con el hambriento, albergar al forastero en tu casa y ¿qué va a hacer, hermanos? Dar vestido al errante o al que no tiene vestido, compartir lo que tienes. Eso es el verdadero ayuno, dice. Por eso dice, creemos en compromiso con nuestro prójimo. Nosotros, dicen los cristianos, estamos comprometidos con nuestro prójimo. La Biblia dice, por un vasito de agua que le has dado, grande recompensa tienes. Amén. Luego siguen los valores cristianos, el amor. Si tú no tienes amor, dice, eres peor que un címbalo vacío. Aunque tú hablas lenguas, aunque tú predicas, aunque haces todo, pero si no hay amor, dice, somos como una caja vacío. Por eso dice el amor. Luego el compañerismo. ¿Qué quiere decir compañerismo? El cristiano debe ser amigable. No puede decir, la hermana me cae, ella no me cae. No podemos decir, sino con todos, dice, debemos ser compañerismo. Como nos decía cuando tal vez éramos en escuela, ¿sí? Esta mi hija es bien amiguista, decía, ¿no? Y así dice, debemos ser bien sociables. Amén. ¿Entendemos, no, hermanos? Eso quiere decir compañerismo. El cristiano dice, debemos tener otro de los valores, responsabilidad, debemos ser responsables. Si nosotros somos irresponsables o fallamos, ¿a quién le fallamos, hermanos? Es a Dios, no es al hombre. Eso es lo más triste, amados hermanos. Luego en el cristiano debe haber bastante honestidad. Debemos ser honestos.
En una oportunidad yo me había olvidado mi chaleco aquí en la casa de oración. Gloria a Dios, hermano. Entonces yo dije, ¿dónde ya lo habré perdido mi chaleco? Pero no sé, ha pasado tiempo, mi chaleco sigue aquí. ¿Eso qué significa? Que aquí somos honestos, nadie se ha llevado. ¿Por qué? Porque no era pues de nadie, ¿no? Era de mí, yo no me había fijado y seguí el chaleco aquí. Y así, hermanos, eso es ser honesto. Luego dice pulcritud, o sea, debemos ser un poco modestos, ¿no? Luego dice sinceridad, no debe haber mentiras. Luego, lo más importante en nosotros debe haber confianza. Debemos confiarnos uno al otro, no debe haber desconfianza, como hermanos de la fe. Confianza. Luego debe haber verdad ante todo. Luego justicia. Luego, al final, libertad. Porque ¿quién nos ha hecho libres? Cristo nos hizo libres. Antes éramos esclavos ¿de dónde? Esclavos del pecado. Ahora somos libres. Pero esa libertad nosotros no hay que convertirlo en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Que esa libertad que nos ha dado Dios, dice la Biblia, Dios nos ha dado el libre albedrío. Pero esa libertad, el ser humano, no hay que convertir en libertinaje. Libertinaje quiere decir del camino angosto que está haciendo, no te vayas al ancho, soy libre diciendo. Entonces ve a tu camino angosto como cristiano. Por el angosto lo que vas es el libre albedrío, libertad. Pero por el hecho que nos ha dado esa libertad, no te vayas al camino ancho, amados hermanos. No nos vayamos, amados hermanos. Amén. Luego pasamos a las 3 cualidades de Dios. ¿Qué quiere decir cualidades? O sea, ¿cuál es su atributo? Atributo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es Dios? Por ejemplo, podemos decir, ¿cómo es la hermana? Es buena, es alegre, se ríe mucho. Es su cualidad de la hermana. Ahora vamos a ver cuál es su cualidad de Dios. También se conoce como atributos. Muchas veces oramos y decimos, Señor, te pido a ti, a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, decimos, pero aquella hermana que no sabe, ¿por qué dirá la hermana? Yo la he escuchado orar y dice, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué orará así? Podemos decir. Ahora vamos a ver por qué se dice omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dice sus 3 cualidades de Dios o sus atributos es omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnipotencia? Omnipotencia es poder absoluto sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene ese poder sobre todas las cosas. Si tú le pides en tu oración, Señor, dame ese poder, Dios nos va a dar ese poder. Es que a nosotros no nos da, tal vez no estamos doblando rodilla, empezando de mí, no doblamos rodillas siquiera 3 horas. Por eso no tenemos ese poder. Si tuviéramos ese poder, hermano, la hermana se arrodilla, tú estiras tu mano, la hermana se sanaría si la hermana también pone su parte, su fe, ¿no? Amén. Entonces, eso es lo que dice. Dios dice, da poder absoluto sobre todas las cosas. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Eso significa omnipotencia. Potencia, dice, ¿ve? Ahora, otra de sus cualidades o atributos es omnipresencia. Poder de estar presente en todo lugar. En todo lugar. Tú te puedes escapar de aquí a Lima, en Lima no va a haber Dios, ahí está Dios. Tú te subieses a las alturas, ahí está Dios. Tú te metes bajo las aguas, ahí está Dios. ¿Dónde podremos escapar de sus ojos? Eso quiere decir omnipresencia. Está su poder, está Dios con ese poder en todo lugar. No vaya a ser que en tu casa entras al servicio higiénico, aquí no está Dios, ahí está, hermanos, en todo lugar.
Ahora el otro de su cualidad, otro de sus atributos es omnisciencia. Omnisciencia o omnisciente también se dice. Omnisciencia, dice, poder absoluto de saber las cosas que han sido, que son o que sucederán. Es un Dios poderoso en omnisciencia. Sabe tu pasado. Dios sabe por todo lo que has pasado. Dios sabe de dónde te ha rescatado. Dios conoce tu pasado. Pero mientras que el hombre no conoce tu pasado. Solo Dios conoce tu pasado. Luego, Dios conoce las cosas que tú estás viviendo. Dios sabe cómo tú estás. Luego, Dios sabe lo que sucederá. Después, ¿qué es lo que viene? El hombre como ser humano, vamos a decir, al otro año voy a ir a trabajar, al otro año voy a hacer esto, voy a hacer el otro, así todo voy a hacer. La Biblia dice, no, al otro año robaremos, traficaremos, dice el rico. ¿Y qué dice? Vengo esta noche por tu alma, dice. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, Dios sabe tu pasado, tu presente, tu futuro. ¿Cuántos al otro año estaremos pensando, voy a hacer esto, pero Dios sabe. Por eso dice la Biblia, siempre dice el cristiano, debe decir, si el Señor quiere, haremos esto, haremos lo otro. Pero a veces eso nos falta a nosotros, ¿no? Nosotros nos decimos, esto vamos a hacer. Amén. Pidamos pero misericordia a Dios, si el Señor quiere, lo haremos o queremos hacer. Amén. Luego dice, ya los tres cualidades o atributos, eso es su cualidad de Dios, amados hermanos. Luego pasamos valores que demostró Jesús. ¿Qué valores Jesús ha demostrado para nosotros seguir esos pasos también? Uno de los valores que ha demostrado es bondad y amor. Por amor, Él ha sido crucificado. ¿Cuál es el mensaje más grande que Jesús ha enseñado? Que ha enseñado para nosotros. Dice, mensaje más grande que enseñó Jesús. Está en Mateo 22, de 37 al 39. Otro dice, la prueba más grande del amor de Dios. Muerte de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios. Dios te demuestra su amor, hermanos, enviando a su Hijo unigénito a que muriera en la cruz por ti y por mí. Es el amor más grande, amados hermanos, a su Hijo unigénito. De esa manera Dios nos ha demostrado su amor. Pero hermanos, solo Dios tiene ese amor. Ese amor, ¿qué amor se llama, hermanos? Amor ágape, que nadie tiene, ni tu esposo, ni tu hijo, nadie, amados hermanos. Ese amor ágape solo viene de Dios. Luego, 5 enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que ha enseñado Jesús? Amor al prójimo, buscar el reino de Dios, no mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro. La pureza del corazón nos acerca al reino de Dios y a la felicidad verdadera. La pureza del corazón, dice, nos acerca más al reino de Dios y la felicidad verdadera. Entonces Dios, cuando tú te limpias todo lo que eras antes, dice, te acerca más al reino de Dios y hay más felicidad en ti. Amén. Luego dice, el desapego de las riquezas es la llave al reino de Dios. Nosotros como cristianos muchas veces tenemos que desapegarnos un poquito del trabajo material o de las riquezas, porque la Biblia dice, los cristianos no pueden servir a dos señores, porque dice, al uno vas a amar, pero al otro vas a aborrecer. Eso también entra en las 5 enseñanzas de Jesús. El desapego a las riquezas es la llave al reino de Dios. Si nosotros no podemos desapegarnos de esa riqueza, amados hermanos,
también nos enseña en la Biblia que pidamos en oración, Señor, ayúdame a tener la mirada en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Amén. Luego dice, ya eso terminamos. Luego, ¿qué significa decir gloria a Dios? El cristiano cuando de aquí dice, a su nombre, ve, decimos gloria a Dios. Pero si nadie no nos dice, yo también estoy sentado y nadie no me dice a su nombre, yo no glorifico. Pero dice el cristiano, debemos decir gloria a Dios, así debemos estar. Pero ¿qué significa gloria a Dios? Esta palabra significa exaltar, alabar, decir santo, santo, santo. Eso significa, pero esta palabra, amados hermanos, cuando queremos estudiar más a profundo, tal vez nos hace confundir. Yo le he hecho algo simple, algo básico para entender, ¿no? Por eso digo, gloria a Dios significa exaltar, alabar, pero también en hebreo, gloria significa kevod, significa en hebreo. Define su inmanencia, gloria. Gloria es santidad. Por eso es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué decimos también 3 glorias? ¿Te has preguntado por qué decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? Es que Dios es trino, es así, triángulo, así, así, así. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso decimos gloria a Dios. Por ejemplo, alguien de aquí dice gloria a su nombre, entonces nosotros decimos gloria a Dios. Pero tú conscientemente, hermano, ahora que estamos aprendiendo, tú no tengas vergüenza, nada, tú de tus 3 glorias, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y así tú estás exaltando, estás diciendo santo, 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 porque los ángeles, dice, a cada momento están en los cielos diciendo santo, 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 diciendo, amén. Entonces dice en hebreo, gloria kevod, define su inmanencia, gloria, santidad. Eso habla en la Biblia, está en Amos capítulo 4, versículo 2, Isaías 42, 8 y 48, 11. Ya viene en la copia que les va a dar, hermanos. Luego también en Salmos 19, de 1 al 10. Ahora, ¿qué significa aleluya? Aleluya. Cuando las hermanas tienen ese talento de alabar, en verdad yo lo admiro, ese talento de alabar, alabando, alabando, aleluya, diciendo alaban, ¿no? ¿Qué significa aleluya? Esta palabra aleluya, dices, amado hermano, voz de júbilo. Es como que tú estarías en el mundo y ahí entra tu artista favorito. ¿Qué haces? Dices, ¿no? Así en Dios, aleluya significa. Entonces, eso significa aleluya, voz de júbilo. Voz de júbilo, ¿qué significa? Voz de alegría. Supongamos que aquí entra, ¿quién era más antes cuando no conocías la palabra? ¿Es tu presidente favorito o tu artista favorito? No sé, ¿no? Y tú como persona del mundo, te alegras, puedes darle palmas. Ay, mira que estoy, puedes decir, ¿no? Algo así es, voz de júbilo. Gloria a Dios. El corazón. Gloria a Dios. Bueno, todos hemos pasado por eso, amados hermanos. Entonces, ahora que somos cristianos, entraría tu predicador que te gusta escuchar por YouTube. Entonces, yo sé que nos alegramos, ¿no? O a quién le quisiéramos conocer, ¿no? Yo quisiera conocer al pastor Bullón, y cuando entra el pastor Bullón, ¡ah, pastor! Le diría, y así igualito, aleluya, júbilo, ¿ve? Entonces, eso, hermanos, eso significa aleluya, voz de júbilo. Gloria a Dios, belleza manifiesta de su
santidad. O sea, estamos manifestando esa santidad, esa belleza, ese poder de Dios, lo que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, solamente con dos palabras. Gloria a Dios, ¿ve? Eso significa. Nos habla también en Levítico capítulo 10, versículo 3, Levítico 10, 3. Ahora lo que de antes les decía, Dios es trino. Habla en Mateo 11 del 25 al 27. ¿Por qué decimos que Dios es trino? ¿Por qué? Porque Dios está compuesto, dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esta palabra trino? De antes decíamos pentateuco, es de 5. Ahora trino es de 3. Por eso Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si de aquí nos dice el que está predicando a su nombre, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Y ya le bajamos nuestra mano. Sería bueno, solamente le hemos dicho gloria a Dios. ¿A quién nomás? Al Padre. Te falta al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios es trino, es trino. Cuando estudiábamos nos enseñaban un triángulo, así ve, un triángulo, ahí es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como cuando estamos en el colegio, álgebra, ¿no? Teto, coseno, secante, cosecante, ¿no? Seno, coseno, secante, tangente, cotangente, así igualito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, por eso, hermanos, de hoy para adelante, cuando el pastor nos dice de aquí, a su nombre, todos hay que decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Algunos dicen, gloria a Dios. Algunos, gloria a Dios. Algunos, ni alzamos nuestra mano, ¿no? ¿Ve? A su nombre. Gloria a Dios. Mira, lo que han entendido, cuando yo he dicho ahorita a su nombre, los que sí están escuchando han dicho, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo que no les gusta entender, gloria a Dios. Y lo que no quieren escuchar, ni han dicho gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hay que dar 3 glorias porque Dios es trino. ¿Y por qué damos a veces 7 glorias? ¿Por qué damos 7 glorias también, hermanos? Gloria a Dios. También 7 días de la creación. Y ya, hermanos, entonces, está bastante. A ver, vamos, ¿qué hora es, hermana? ¿Hay hora todavía? Ya, entonces vamos a un poco más rápido para terminar. Ya, ¿qué es la Biblia? Dice. Es conjunto de 76 libros, diferentes estilos organizados en 2 partes. Ya sabemos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero, amados hermanos, esto para aclarar, en la Biblia católica, iba a traer mi Biblia católica, me olvidé. En la Biblia católica, hermanos, hay 7 libros apócrifos que no están inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros, amados hermanos, no están inspirados por el Espíritu Santo. Por eso lo han sacado. Aquí no hay esos libros. A veces, a ver, yo les digo, búscanme Habacuc. No hay, ¿sí, hermanos? Entonces, ¿cuáles son estos 7 libros? Es Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiastés, Sabiduría de Jesús, hijo de Siraquís, Circida, luego Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos y Baruch. Esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros también son conocidos como libros deuterocanónicos. Los libros apócrifos o deuterocanónicos son el mismo, hermano. Son así, también son conocidos. Son conocidos como libro apócrifo o deuterocanónicos. También estos libros son escritos por comunidades cristianas, judías, las cuales no fueron reconocidas por la comunidad cristiana posterior, o sea, por la iglesia primitiva, no ha sido reconocida. ¿Por qué los libros apócrifos no fueron incluidos en la Biblia? Estos libros nunca fueron reconocidos como sagradas escrituras por el pueblo judío,
y la iglesia primitiva. ¿Quién escribió la Biblia? Tiene dos autores, Dios y el hombre. El autor principal es Dios, el autor secundario es el hombre. ¿Cómo ha escrito el hombre? A través de revelaciones. Un pastor estaba diciendo, para que nos haga entender cuando nos enseñaba, ¿usted cree, hermana, no, al que está durmiendo preguntaba, ¿no? ¿Usted cree, hermana, que Dios le ha llamado con celular a Juan o a Isaías? Y él le ha dicho, Isaías, escribe así, le ha dicho. Y la hermana que está, sí, pastor. Gloria a Dios. ¿Usted cree, hermana, que Dios le ha llamado a su teléfono de Santiago y le ha dicho, Santiago, escribe así? No, sino la ha revelado, amados hermanos. Entonces, la Biblia es palabra de Dios, su autor es Dios que escribe por medio de autores humanos. Estos hombres, amados hermanos, los que han escrito la Biblia, dicen, ¿no?, que eran hombres santos. Pero mucho más antes, estos hombres también, así como nosotros, eran rebeldes. Algunos eran en contra del Evangelio. ¿Quién era en contra? Pablo. Y luego ya ellos también cambiaron, así como nosotros estamos cambiando. Nosotros antes éramos pecadores, tal vez recontra pecadores, pero ahora, gracias a Dios, estamos cambiando, estamos en el proceso. Luego dice, para estudiar, ya esto, amados hermanos, esta última parte les digo, yo le puse ahí en la hoja, para estudiar la Biblia. Esto nada más para los hermanos que quieren estudiar más a fondo, que quieren aprender más a fondo y no les falta un celular o una computadora en su casa. Es hermenéutica y exégesis. ¿Qué es hermenéutica? Es el estudio de la comprensión y de la interpretación del texto. Te ayuda a interpretar el texto y contexto de la Biblia. Por eso en abajito le he puesto estudiar tipos de hermenéutica. ¿Qué quiere decir esta palabra hermenéutica? Te ayuda a estudiar de la Biblia sus contextos y su texto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú lees tu Biblia, en la parte de abajito hay todavía otros textos. Todo eso te ayuda a estudiar la hermenéutica. Y si tú, como decía, si tú tienes un celular, una computadora, entra en tu computadora o en tu celular, ponga clases de hermenéutica. Y ahí se va a poner clase 1, clase 2, clase 3, así se va a poner, hermanos, y ponte a estudiar. Y el hermano que quiere más, que me pregunte, yo le voy a explicar másito. Y lo que sé, hermanos. Luego, exégesis. ¿Qué es exégesis? La hermenéutica, hermanos, es un curso. Ahora, exégesis, término que deriva del griego exigo o mani. Extraer, exégesis, hermanos, es extraer en el caso de la exégesis bíblica. Significa simplemente explicar como un arte. O sea, este curso exégesis, hermano, te enseña cuando tú predicas de un versículo, puedes sacar varios temas o puedes tener ese arte de enseñar, arte de extraer, sacar más tu prédica o entender más. Eso te enseña exégesis. Amén. Entonces eso también, hermano, buscas en tu celular, pones curso de exégesis y te pones a estudiar. Es para los que quieren estudiar o aprender más. Amén. Amén, hermanos. Amén, amados hermanos. Hemos terminado, pero para terminar vamos a preguntar solo 10 preguntas. Amén. Y va a ser rápido. Grupo A, grupo B. A ver, alguien que anote. Hermano, ¿nos ayudas? Hermano Fidencio. A ver, amados hermanos, estas preguntas no es para que, no es tal vez, sí, si puedes lo buscas en tu Biblia, pero yo sé que la mayoría, hermanos, lo tiene en su mente. Son como, ¿cómo se podría decir? Son preguntas de la Biblia. Amén. A ver, mira, hermanos, ¿me puedes decir la respuesta? O si no, con su versículo y su capítulo y su versículo, o si no, nada más la respuesta, porque al toque va a venir a tu mente. Son facilitos los 10. Amén. Uno dice,
pero menos ya la hermana Miriam. Amén. Ya, la hermana Miriam, hermano Félix también, ya no creo. Gloria a Dios. Ya, amén. Dice un hermano Félix, ya mejor hermano Félix va a participar, porque se ha puesto triste el hermano, gloria a Dios. A su nombre, palmas fuerte para Cristo, amados hermanos. Ya 10 preguntas, rapidito nomás, hermanos, ya están cansados, hermanos. Ya el 1 dice, pues alzas tu mano y te paras, y el hermano va a andar. Grupo A, grupo B, amén. 1 dice, puede encender fuego y está llena de veneno mortal. ¿Qué será o qué es? Dice, puede encender fuego y está lleno de veneno mortal. La vez pasada nomás nos ha predicado. Mira, si se rinden, ya no, hermana, me dicen para decir la respuesta para pasar al 2. Puede encender fuego y está llena de veneno mortal. A ver, ¿cuál es, hermano? Alza tu mano, alguien ya le ha escuchado, alza tu mano y habla, hermano. Alza tu mano y habla, ya yo voy a decir ya su capítulo, su versículo, si es que te olvidas. Va a ser válido, aunque sin capítulo, versículo. Mira, puede encender fuego y está llena de veneno mortal. ¿Se rinden, hermanos? Gloria a Dios, punto. Pero sayarín que mi hermana, lengua. Punto para A. La lengua, ¿dónde habla? Pueden decir, hermana, mentira, ¿dónde dice? Santiago capítulo 3, del versículo 3 al 12, habla todo de la lengua. Y luego 2, es viva y poderosa, corta más que una espada y penetra hasta lo más profundo de alma y espíritu. Para los dos, hermano. Pero se van a levantar, hermano. Pero no te has parado, pues, hermano, gloria a Dios. Pero rapidito vas a parar, hermano. Amén. Y hermano, entonces es la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Eso se pueden anotarse, no está en este. A los dos han hablado, uno ya. 3. Se levantan, hermanos. Es fuerte como la muerte, y las muchas aguas no lograrán apagarlo. Se ponen de pie, hermanos, rapidito. Es fuerte como la muerte, y las muchas aguas no lograrán apagarlo. Pero levántese, hermana. He dicho que se levanten, ¿ya? El amor, ¿dónde habla? Cantares, capítulo 8, del versículo 6 al 7. 4. Usted también ya participa, hermana Miriam, mejor. 4. Nos la ponemos para poder hacer frente a las artimañas del diablo. A las artimañas, a las acechanzas del diablo nos ponemos. ¿Cuál será? Nos la ponemos para poder hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cuál es? Gloria a Dios, la armadura de Dios. La alabanza, toma tu armadura, Cristo.